Desde hace mucho tiempo, los videos de formato iceberg se han vuelto muy populares en la comunidad de YouTube, habiendo icebergs de prácticamente cualquier tema que cause un poco de interés entre los internautas. Sin embargo, uno que nunca he llegado a ver es alguno dedicado al rock mexicano. Es por eso que, tomando como base la publicación realizada por la Sociedad Oculta del Iceberg en Facebook y el hecho por el usuario INOPCR75626639 en X, además de aportaciones propias, he decidido realizar este iceberg dividido en 5 niveles, los cuales les iré compartiendo los siguientes días. Sin más que agregar, este es el iceberg del rock mexicano. Antes de empezar, no olvides suscribirte si quieres más videos así. Nivel 1. Abe Laboriel Jr. es hijo de Abe Laboriel Sr., el cual a su vez es hermano de Johnny Laboriel, músico reconocido en México por formar parte de la llamada época de oro del rock and roll mexicano. El motivo de su inclusión es debido a que Abe es un talentoso baterista, tanto que su prestigio lo ha llevado a trabajar junto a Paul McCartney y otros músicos reconocidos a nivel internacional. Se le conoce como avanzada regia al movimiento musical surgido durante los años 90, en donde bandas de la ciudad de Monterrey en México empezaron a tener más protagonismo en la escena del rock. Algunos proyectos salidos de este son Jumbo, Control Machete, Zurdok, Plastilina Mosh, entre otros. La influencia del movimiento se sigue notando hasta el día de hoy. En el 2016, durante una firma de autógrafos del, en ese entonces, recién solista, una joven se acercó y le dio un beso en la mejilla. Acto siguiente, el cantante pasó a limpiarse esa misma mejilla. Todo esto fue captado en video y compartido en redes sociales, donde gente que vio el video no tardó en recriminarle al cantante lo que había realizado. Este mismo explicó la situación y no pasó más allá del mame de internet. Un caso similar fue el del vocalista León Larregui, quien en el año 2010 fue detenido por conducir en estado de ebriedad. El video y sus declaraciones fueron captados por el medio Milenio Televisión y no tardaron en viralizarse en las redes sociales de ese entonces, pasando a formar parte de la cultura popular del internet. Ya para cerrar con este tipo de incidentes bochornosos, a mi parecer el que tuvo más repercusión de todos fue este. El cantante sufrió lo que a muchos les ha sucedido, y es que al ir caminando en el escenario mientras interpretaba El Muelle de San Blas, este no notó por dónde caminó, por lo que tropezó y se cayó de este, para que un momento después de subir se volviera a caer. El video se hizo sumamente viral por lo chusco de la situación. Sin embargo, hace unos meses el creador Carlos Chavira TV sacó a la luz que el video no es más que una edición realizada por él, todo únicamente como una parodia de la situación. Así es, este video engañó a todo el mundo. Si quieres saber cómo lo consiguió, te dejo el link de su video en la descripción. Por más bizarro que suene esto, parece ser una anécdota real. Durante la gira Dynamo de 1993, la banda argentina agregaría una última fecha en la ciudad de Catepec de Morelos, ubicada en el Estado de México. Y si bien uno podría pensar que tocaron en medio de panes y charolas, parece ser que en realidad fueron el acto musical de los 15 años de la hija de un panadero, el cual se habría gastado todos sus ahorros con tal de dar gusto a su señorita. Mucha gente ubica a Silverio por sus presentaciones tan peculiares, en donde el personaje hace de todo arriba del escenario. Sin embargo, la persona detrás de este es Julián Lede, un productor musical de gran renombre, el cual cuenta con numerosos estudios en el tema, y que a su vez es fundador de Titán, banda precursora de la electrónica en México, y que se caracterizó por fusionarla con el rock. Bajo el control del radar es el nombre del segundo disco de estudio de la banda de rock alternativo Termo. Lo que hace que se incluya en este iceberg es que es considerado como uno de los discos del rock mexicano más caros en realizarse. Esto debido a que parte de la producción se realizó en Umeå, Suecia, razón por la que toda la banda viajó hasta el país europeo. Sin duda, antes se había dinero para las bandas. Esta es una banda fundada por ex integrantes de Caifanes y Jaguares, y la cual cuenta con 30 años de trayectoria y con más de 10 discos de estudio. Si la incluyo en el iceberg es debido a los reiterados comentarios donde se menciona el gran talento que tienen, y que la única razón por la que no son más famosos es por no ser comerciales, o por vivir a la sombra de Caifanes. Supongo que esto es cuestión de gustos. Carlos Santana es un músico mexicano reconocido a nivel mundial, incluso siendo visto como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Sin embargo, se le da poco reconocimiento en México. La razón para muchos es que a pesar de haber nacido y comenzado con su música en nuestro país, toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos, siempre influenciado por leyendas como Richie Valens o B.B. King, incluso habiendo quienes lo acusen de no ser mexicano. El álbum Defecto Perfecto de División Minúscula tuvo muchas complicaciones para su grabación. Debido a esto, se tuvo que grabar en distintos estudios musicales, lo que trajo como resultado que suene diferente en varias canciones. Curiosamente, el disco es uno, si no el más popular de la agrupación, siendo que realmente sea un defecto perfecto.
Amandititita es una cantante mexicana, autonombrada creadora de la narcumbia, y la cual saltó a la fama en los años 2000 por canciones como Metrosexual y La Muy Muy. Sin embargo, pocos saben que es hija de Rodrigo, uno de los máximos representantes del rock urbano en México, y del cual hablaremos más a detalle en los próximos puestos del iceberg. La rivalidad entre ambos músicos daría para realizar un video entero. No obstante, en este puesto solo hablaremos de la supuesta razón por la que Caifanes se separó en 1996. Se cuenta que la principal razón de su separación fue debido al registro del nombre de la banda, puesto que Markovich habría convencido a Alfonso André, baterista del grupo, de registrarlo a nombre de los tres: Saúl, Alejandro y Alfonso. Todo esto a espaldas de Saúl, quien fungía como líder de la banda. Cuando Saúl se enteró de lo hecho por Markovich, empezaron los problemas legales, dando fin al proyecto de Caifanes. Esta a su vez sería la razón de la creación de Jaguares. En los principios del rock en México, los primeros grupos de este género, fundados principalmente en los años 60, se caracterizaron por realizar covers de canciones en inglés, únicamente adaptándolas al español. Si bien esto bastó para popularizar el rock en nuestro país, al día de hoy, muchos fans del género demeritan la carrera de estos al ser poco o nada originales. Javier Batis es uno de los mentores musicales más importantes de México, siendo uno de nuestros pilares del rock, y teniendo como alumno más famoso a Carlos Santana. Sin embargo, parece que su relación es un vaivén de opiniones, principalmente por parte de Batis, ya que mientras Santana lo ha podido recordar como un gran mentor y por quien se terminó de dedicar a la música, los comentarios de Batis han sido más variados, en unos tachándolo de no ser el mejor de sus alumnos, mientras que en otros reconociéndolo como su hermanito, por lo que tachar de rivalidad su relación se me hace un poco exagerado. Paco Huidobro es un conocido músico en nuestro país, principalmente por fungir como guitarrista de Fobia. No obstante, al parecer su papel en la agrupación ha sido más que el de un simple guitarrista, pues hay quienes adjudican todo el éxito de la banda a Paco, siendo quien al parecer habría compuesto la mayoría de sus canciones. Al mismo tiempo, hay quienes van más lejos, tachando al resto de los integrantes, principalmente a Leonardo de Lozán, vocalista de la banda, de llevarse el crédito de un trabajo que no fue suyo. Aunque esto puede sonar como una burla a la agrupación, Rodrigo Dávila Chapoy, conocido por ser el vocalista de la banda de pop rock Motel, es hijo de Patti Chapoy, reconocida periodista de la farándula mexicana. Y sí, este dato es completamente cierto. En el año 2014 se estrenó la película El Más Buscado, o Mexican Gangster, la cual, aparte de recibir varias nominaciones, tuvo como protagonista a Tenoch Huerta, actor que saltaría a la fama internacional años más tarde. Pero regresando a la película, en esta el grupo mexicano Enjambre tendría una participación cantando el tema El Ordinario. Si bien el tema Chilanga Banda es sumamente popular por la versión realizada por Café Tacuba, esta canción realmente fue compuesta por Jaime López, reconocido compositor mexicano. Esta no es la única vez que el grupo de Satélite populariza una canción que no es de su autoría, puesto que algo similar sucede con el tema Cómo te extraño mi amor, originalmente compuesta y cantada por Leo Dan, pero conocida por toda una generación gracias a la banda mexicana. De nueva cuenta, este puesto da para todo un video, y es más, en esta plataforma podrás encontrar varios que hablen más a detalle del tema, resumiendo mucho lo sucedido. En el año 2005, la revista R&R publicaría las semejanzas de muchas canciones de Panda, tanto en letras como en melodías, con las de otras bandas como Green Day, My Chemical Romance o Blink-182. Cuando todo el mundo se dio cuenta de esto, muchos los tacharon de realizar plagio, lo que detonó en que la banda fuera agredida en varias presentaciones en vivo. En la actualidad, José Madero, ex vocalista del grupo, ya ha hablado de lo sucedido aceptando las similitudes. Nivel 2. Entre los años 2000 y 2003, el canal de televisión para niños Nickelodeon produjo una serie titulada The Brothers García, la cual era una sitcom muy similar a otras de esos tiempos, pero enfocada en una familia latina. En uno de sus episodios, Jaguares, la banda resultante de la separación de Caifanes, hizo una aparición, protagonizando una fantasía del protagonista de la serie. En esta, la banda interpreta los temas Arriésgate y No dejes que. Al parecer, la serie solo fue transmitida en Estados Unidos, por lo que en Latinoamérica nos tuvimos que perder esta interesante escena. Phobia on Ice fue el primer disco en vivo lanzado por la banda Fobia. Por desgracia, el disco y la serie de conciertos que se realizaron serían los últimos que haría la banda antes de su primera desintegración en 1997. Si bien al día de hoy el disco, conformado por 16 canciones, lo puedes escuchar en cualquier plataforma de streaming, se sabe de la existencia de grabaciones en video. Sin embargo, el paradero y la calidad de las mismas son desconocidas. Al mismo tiempo, existen rumores de que uno de estos conciertos se transmitió en vivo por internet, aunque de este no se encuentra ningún tipo de información.
En 1995, la cantante colombiana estrenó su sencillo Se Quiere, Se Mata, el cual estaría acompañado por un videoclip protagonizado por la misma Shakira, además de 2 actores que harían la representación de lo narrado en su canción. Uno de ellos habría sido León Larregui, joven que habría estudiado artes plásticas, y el cual tan solo 2 años después conformaría la banda Zoe. Now Girls Rule es una organización cultural feminista, enfocada en el crecimiento, desarrollo y promoción de mujeres artistas. Dicha organización fue fundada por la cantautora Elis Paprika, la cual ha realizado conciertos por países de América, Europa y Asia, y la cual tomó el título de uno de sus discos para darle nombre a su organización. Musicalmente han lanzado una compilación de temas llamada Ahora sí nos escuchas, el cual fue aplaudido por su calidad y su aporte a la música. Enrique el Perro Bermúdez es uno de los narradores deportivos más conocidos en nuestro país, principalmente por la emoción que lograba darle a sus narraciones de fútbol, siendo su voz una de las más reconocidas en todo México. Sin embargo, según declaraciones del narrador, su voz pudo ser conocida, pero por cantar, ya que en entrevista con Javier Alarcón contó que fue parte de varias bandas de la Ciudad de México, incluso con una de ellas fue telonero de The Doors, banda conocida en todo el mundo y liderada por el legendario Jim Morrison, con el cual habría compartido algunos tragos. Otro personaje que se volvió bastante popular hace unos años fue el Dr. Hugo López-Gatell, y si bien hoy en día ocupa un cargo público bastante relevante, en su juventud perteneció al grupo de rock conocido como Cantera, mismo que no se volvería famoso, pero en el que participaron integrantes de bandas que se volverían sumamente populares como Santa Sabina o La Gusana Ciega, aunque este no fue el caso del famoso Doctor. Durante la 9ª entrega de los Latin Grammys, uno de los nominados de la noche fue Café Tacuba, los cuales no solo se llevaron 2 premios a casa, sino que también tuvieron una presentación en vivo de su sencillo Esta Vez. Todo parecía ser una noche redonda para la popular banda mexicana. Sin embargo, durante el acto, la base que sostenía el teclado tocado por Meme parece haberse roto, lo que hizo que el teclado cayera al piso en plena presentación. No obstante, mostrando su profesionalismo, Meme continuó tocando de rodillas en el piso, y sí, esto fue transmitido en televisión internacional. Austin TV es una banda post-rock puramente instrumental y que se volvió de culto en los años 2000, tanto por su sonido distinto como por sus características máscaras que usan bajo el lema Tu cara no importa, importas tú. Sin embargo, hace unos años se comentaba que los miembros del grupo no estaban de acuerdo en pagarles a los miembros de su staff, o por lo menos no hacerlo de forma justa. Todo esto nació con la salida de Chato, el cual fungió como guitarrista del grupo, y que no titubeó al dar las razones por las que fue sacado de la banda, ya que mientras él buscaba el pago de los miembros del staff, ya fuera por buscar un buen ambiente laboral o simplemente para no buscarse problemas con estos, otros integrantes del grupo argumentaban solo pagarles cuando ellos lo creían pertinente. Existe cierto grado de controversia al utilizar el término rock urbano, puesto que muchos argumentan que este fue inventado para menospreciar a los grupos de rock existentes antes de la campaña del rock en tu idioma, con el único objetivo de hacer creer que estos grupos eran de menor calidad a los que eran parte de la campaña. Esto claramente afectó a que aquellos grupos por los que el rock siguió existiendo en México fueran dejados de lado, esto debido a las pocas oportunidades que se les otorgaron. Hoy en día Jay de la Cueva es reconocido por formar parte de proyectos como Fobia, Titán o Moderato, incluso por las cosas que en solitario ha realizado en los últimos años. Sin embargo, no todo el mundo sabe que él inicialmente iba a formar parte de la alineación original de Molotov. Se dice que otra banda que lo buscó para formar parte de sus filas fue Zoe, aunque de este no se encuentra más información. Zurdok fue una de las bandas pioneras de la avanzada regia, movimiento que ya explicamos en el nivel 1 de este iceberg. El grupo fue muy famoso e incluso fue considerado como el más grande de todos los de este movimiento. Esto al ganar la batalla de las bandas de Bocotitlán, evento que siempre había sido victoria segura para las bandas capitalinas. A pesar de todo esto, el grupo se desintegró en 2003, todo apuntando a peleas entre los integrantes del mismo. Ferd Martz y Fletch Sáenz culpan a Chetes como el mayor responsable, al ser, en sus palabras, una persona egocéntrica y buscando destacar más que los demás, mientras que Chetes solo se ha limitado a mencionar que fue por diferencias entre los miembros de la banda y el fin del contrato con su disquera.
Lollapalooza es uno de los festivales de música más populares en el mundo, teniendo actualmente distintas ediciones y versiones en diversos países. Para la edición de 1992, Café Tacuba fue invitado a ser parte como la primera banda latina en tocar en un festival así. Sin embargo, su presentación estaba programada para las 12 del día, por lo que no había casi nada de gente, y la poca que había no se acercaba debido a que no los conocían. Al final terminaron tocando para su manager, Gustavo Santaolalla, y el personal de limpieza. Cristian Castro es un famoso cantante en Latinoamérica, fama que consiguió principalmente por sus primeros 3 discos de estudio, los cuales se caracterizaron por su sonido cercano al pop y a la balada. No obstante, en algunas de sus canciones más populares se escuchan arreglos con guitarras más cercanos al rock, naciendo el rumor de que el cantante era fan de este género. En la actualidad se sabe que es un gran fan del heavy metal, incluso realizándose un tatuaje de la banda Tool en la espalda, y lanzando un nuevo proyecto llamado La Esfinge, el cual se acerca más al rock alternativo o al metal, y tomando el alias de Lou Draculea. Otro cantante famoso que es fan del rock es Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar, gran exponente de la música regional mexicana. El cantante cuenta que fue gracias a su hermano mayor que él empezó a volverse fan del género, incluso llegando a tener su propio grupo. Sin embargo, este mismo no progresó en la escena, y aunque el cantante dice que fue por la falta de lugares y oportunidades para presentarse, algunas personas mencionan que dejó la banda debido a que su padre no estaba de acuerdo con esta decisión, puesto que él quería que su hijo siguiera sus mismos pasos. La canción sumamente conocida en voz de Alex Lora y tocada por el Tri no es suya, la versión original es de Rodrigo, la cual podemos encontrar en el disco Urban Historias de 1982, disco que por desgracia no tuvo una gran distribución comercial. Ya en 1985, Alex Lora refundaría su banda llamándola El Tri y tomando la versión original del Metro Valderas para hacer su propia versión e incluirla en el disco Simplemente, el cual fue mucho más popular. Se dice que Rodrigo nunca estuvo de acuerdo con esto, dejándole saber su inconformidad al líder del Tri. Incluso se rumorea que Rodrigo, a modo de contestación, realizó la canción Triste Calzón de Amor, una burla o parodia a Triste Canción de Amor, aunque no se ha encontrado la grabación, esto debido a lo que mencionaremos en el siguiente puesto. Para este punto del iceberg ya hemos mencionado a Rodrigo González en 2 ocasiones, y como ya explicamos, él fue uno de los máximos representantes del rock urbano en México. Su legado ha sido tan grande que es sumamente conocido por los fans del género. Cuenta con una estatua en el Metro Valderas de la Ciudad de México y algunos lo consideran como el Bob Dylan mexicano. Por desgracia su vida sería muy corta, y es que pasaría a mejor vida en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Su última presentación fue en el primer aniversario del periódico La Jornada. Con su partida, muchas de sus obras se perdieron, puesto que no existen grabaciones de las mismas, y de las cosas que se pudieron rescatar, destacan su guitarra y lentes tan característicos. El Multiforo Alicia, comúnmente llamado el Foro Alicia o el Alicia, fue un espacio cultural especialmente dedicado a la música, que tenía como objetivo el brindar un espacio a aquellos artistas que quisieran presentar su obra. El Alicia abrió sus puertas para que todo tipo de bandas se pudieran presentar, desde los más conocidos como Panda, Panteón Rococó o Los Auténticos Decadentes, hasta bandas completamente desconocidas. El foro, en palabras de su fundador Nacho Pineda, siempre se caracterizó por priorizar el espectáculo antes que el dinero, además de estar a favor de la ideología de izquierda. Claro ejemplo de esto fue su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por desgracia, durante sus casi 28 años de existencia, su dueño y allegados siempre denunciaron el acoso por parte del gobierno y de grupos conservadores en contra de su recinto. Esto sumado al acoso de grupos delictivos e incluso de nuevos fanáticos del pintor austriaco, si saben a quién me refiero, detonaron en el cierre permanente de este espacio que se volvió de culto para el rock mexicano. Si quieren saber más de su importancia, la cineasta mexicana Abril Schmuckler realizó un documental donde aborda este tema. Podrás encontrar el link en la descripción. La Ingrata es una de las canciones más populares de Café Tacuba, originalmente incluida en el disco Re de 1994. Sin embargo, hace unos años, con la creciente existencia de movimientos feministas, muchas personas empezaron a tachar la canción de ser un himno machista que mostraba la intolerancia por parte de un sector de la sociedad. Por esto, además de la nueva visión de la banda, es que a partir del 2017, el grupo ha decidido no tocarla de nueva cuenta en sus shows en vivo,
sin importar que algunos de sus seguidores digan que solo es una canción. Como dato curioso, durante la celebración de 30 años de Café Tacuba, la cantante colombiana Andrea Echeverry, mejor conocida por ser la cantante de la banda Aterciopelados, acompañó a Café Tacuba para la interpretación de la canción. Sin embargo, a pesar de que la primera parte del tema sonara exactamente igual a la versión conocida, para lo que siguió, Andrea cantó una versión completamente distinta, una donde el mensaje en contra de la violencia a la mujer fue el protagonista. Si quieres escuchar dicha versión, la encuentras en el canal oficial de Café Tacuba. Te dejo el link en la descripción. Sergio Arau es conocido en la esfera del rock mexicano por ser guitarrista y voz de Botellita de Jerez, banda que se jacta de crear el waka rock, género donde la sátira, la ironía y el albur estarían bastante presentes. Pero regresando a Sergio, él además de músico también se desempeñó como caricaturista y artista plástico, razón por la que colaboró con algunas de las ilustraciones presentes en los libros públicos otorgados por la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como SEP. No obstante, esta no sería su única interacción con este tipo de libros, ya que en años más recientes fue el blanco de muchas críticas debido a que uno de sus poemas aparecería en el libro de cuarto año, reemplazando a uno del premio Nobel Octavio Paz. Las críticas más comunes fueron comparando el trabajo de ambos escritores, además de que algunos expresaban que si se incluyen sus textos fue debido a que Sergio ha demostrado estar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de todo su discurso político. Aquí quiero hacer una pausa, y es que días después de subido el video, la hija de Sergio Arau se comunicó conmigo por Facebook para aclarar que estas notas habían sido escritas sin contexto y únicamente para realizar una nota fácil que generara controversia política. A continuación, el audio que aclara lo sucedido. En los años 80, mi papá hizo ilustraciones para los libros de la SEP. También en esa época hizo ilustraciones para Tiempo de Niños, como revista periódico que había, y muchos libros de cuentos para niños. Entonces había un libro que se llama Costal de Versos y Cuentos. Ahora que hicieron los nuevos libros de primaria, no sé por qué, pues hubo un error en el diseño del libro, que pusieron coplas populares y las pusieron firmadas por Sergio Arau, como si él hubiera escrito esos textos, pero no escribió nada para un libro de primaria. Luego, además está acompañado de ilustraciones que tampoco son de Sergio Arau. Entonces, ni las ilustraciones ni el texto es de Sergio Arau. Tampoco él ganó dinero por esa publicación, tampoco él se benefició en ningún sentido y no tiene nada que ver con ni Octavio Paz, ni la 4T, ni los libros de texto. El performance es una disciplina artística creada a través de acciones realizadas por el artista, pudiendo ser en vivo, documentadas, espontáneas o escritas. Con esta definición, podríamos describir a un músico performance como todo aquel que además de tocar o cantar en el escenario, realiza otro tipo de acciones que lo hacen destacar del resto. Algunos ejemplos para poner esto más claro sería lo realizado por Jay de la Cueva con Moderato o lo hecho por Julián Lede con su personaje de Su Majestad Imperial Silverio. Por desgracia, este tipo de artistas son constantemente atacados por parte de quienes se autodenominan como verdaderos fanáticos del rock. Esto debido a que para este tipo de fanáticos, lo que realizan estos artistas no es más que una burla al género, y por ende a sus fanáticos, menospreciando cualquier trabajo que realicen y minimizando su talento como músicos, simplemente por el hecho de no verse ni actuar como, entre comillas, un verdadero rockero. Nivel 3. El 12 de noviembre del 2011, Enjambre, la banda de rock alternativo que gozaba de una popularidad descomunal en esos años, se presentó en el Teatro de Aguascalientes. Toda la presentación se desarrolló con normalidad hasta que, llegando al final, mientras la banda tocaba la canción Cobarde, un gran grupo de personas se acumuló en una zona del teatro donde el piso no era estable. Algunas versiones dicen que este era de madera muy vieja y otras diciendo que era una simple tarima. El caso es que dicho piso no soportó el peso combinado de las personas, por lo cual se rompió, haciendo que todos los que se encontraban sobre este cayeran en un foso. Si bien algunos asistentes lo tomaron con humor, hubo otros que resultaron lesionados, siendo una edecán la que tendría peores consecuencias al terminar con una pierna rota y lesiones en la espalda. Al parecer, este accidente fue ocasionado por Luis Humberto Navejas, vocalista de la agrupación, gracias a que él invitó al público a acercarse y ubicarse en esa zona. Claro que esto lo hizo sin conocer el por qué esto no era una buena idea.
Si bien el rock mexicano puede estar considerado como uno de los mejores en Latinoamérica, la realidad es que son pocos los grupos que son conocidos en el resto del mundo. Sin embargo, hay excepciones en donde nuestro país no solo destaca, sino que puede ser considerado como referente, el primero siendo el ska, principalmente por lo hecho por los grupos de los 90s, mientras que el segundo y más bizarro es el porncore, también conocido como porno grind, y el cual es un microgénero del grindcore, siendo su característica más grande lo sumamente explícito que es tanto en sus letras, portadas y hasta el nombre de sus bandas. Por tal motivo no puedo hablar más a detalle de este, pero si te interesa investigar más sobre el tema, te advierto que lo hagas con discreción, en especial si te consideras una persona sensible a las imágenes fuertes. Alex González Trujillo, también llamado como Alex González o El Animal, es conocido por ser el baterista de Maná, una de las bandas de rock mexicanas más conocidas. Y si bien el ver a Maná como parte del rock mexicano siempre causa debate, Alex es reconocido no solo como parte esencial del grupo, sino como uno de los mejores bateristas de México, de Latinoamérica e incluso codeándose con grandes bateristas del mundo como Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, o Tommy Lee, baterista de Motley Crue. Además de todo esto, también toca en otros proyectos. Uno de los más destacados es una banda de metal llamada De la Tierra. El 24 de septiembre del 2010, Bon Jovi, la aclamada banda de rock, se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el marco de The Circle Tour. Cuando se anunció su presentación, los integrantes de Moderato buscaron la forma en poderles abrir su show, lo cual no solo consiguieron, sino que fueron tomados en cuenta como invitados especiales. Esto fue como un sueño cumplido para la banda mexicana, pues en sus palabras, son grandes fans de los liderados por Jon Bon Jovi. Por desgracia, el día de la presentación, no solo no consiguieron la reacción esperada por los asistentes, sino que fueron ignorados y abucheados por los presentes. Esto llegó al punto de que la misma banda reconoció el nulo apoyo de la gente. Caso muy similar fue el que vivió Caifanes en 1994, banda que sin importar la popularidad y respeto que tenía en ese momento, se salvó de los duros comentarios y abucheos. Esto sucedió cuando la banda mexicana fue la encargada de abrirle a los Rolling Stones en el Foro Sol. A pesar de haber lanzado un año antes El Nervio del Volcán, considerado como uno de los mejores discos de la banda, hubo quienes estuvieron en contra de esta elección, sobre todo los fans más intensos de los Rolling Stones. Se dice que la respuesta recibida fue dividida. Si bien muchos apoyaron al grupo, también hubo claros abucheos. El término malinchismo es utilizado en México para referirse al complejo social en el que se nota una clara preferencia a lo extranjero y un rechazo a lo nacional. Aunque podemos encontrar muchos ejemplos en otros rubros, en el rock mexicano es muy evidente. Ese tema lo abarca de mejor manera el historiador musical Luis Adrián Díaz Santana Garza, el cual reconoce que este problema lleva existiendo en la música popular mexicana desde las épocas de la colonia hasta nuestros días, y donde señala que parece que hay un desprecio hacia muchos géneros de músicas, quizás como resultado de un sentimiento de inferioridad tan extendido entre los mexicanos, pues por lo general tendemos a enaltecer el trabajo de cantantes y grupos musicales extranjeros, al mismo tiempo que estigmatizamos la producción de solistas de agrupaciones mexicanas que a todas luces tienen calidad. El mexicano en general es malinchista, musicalmente hablando. Además añade que gran parte de este problema es por aquellos que piensan y comparten el discurso de que hay músicas superiores e inferiores, y que normalmente estas personas no eran consumidores de los mismos, por lo cual eran absolutamente ignorantes en el tema. Raúl David Vázquez, mejor conocido como Rulo, es un locutor de radio en México, reconocido por trabajar en estaciones como Radioactivo 98.5 y Reactor 105.7, estaciones principalmente enfocadas en el rock. Las opiniones del locutor siempre han dado de qué hablar en la escena, llegando al punto de considerarse controversiales, principalmente por el hecho de mostrar una preferencia por poner música de bandas anglosajonas sobre las mexicanas, que aunque no eran totalmente dejadas de lado, no les daba la misma importancia, en especial a las que a su criterio tocaban rock chistosito. Es por estas acciones que entre las bandas y la audiencia existe un cierto amor-odio hacia el locutor. En mi opinión, es innegable que él tuvo una gran influencia en el rumbo que tomaron muchas personas con respecto a sus gustos musicales, aunque a mi parecer, dicha influencia es más amplia, siendo más bien las estaciones de radio en las que él fue parte las que tuvieron un impresionante impacto en el rock mexicano de inicios de los 2000. En el 2015, después de un tour donde festejaban 15 años como grupo, Panda anunció una pausa indefinida. En el momento, nadie entendía qué fue lo que sucedió.
Con el paso de los años, varias cosas han salido a la luz, donde parece que la razón de dicha pausa se debió a varias fricciones entre los miembros del grupo, los cuales se habrían puesto en contra de José Madero, vocalista de la banda. Desde entonces han surgido comentarios desde ambas partes, donde mientras Madero se ha limitado a mencionar poco a sus ex compañeros y los nuevos proyectos de estos, en los comentarios del resto del grupo se puede notar cierto resentimiento al cantante. Se comenta que la razón de esto es que Madero los habría dejado de lado, ignorando mensajes y llamadas y poniendo toda su atención en su proyecto solista. Estos rumores se incrementaron con el festejo de 20 años de Panda, donde el ex vocalista no solo no apareció en ningún promocional, sino que ni siquiera realizó mención alguna de este, lo cual desembocó en más comentarios negativos. El rock en tu idioma no es un género ni subgénero. Más bien, fue una campaña de marketing en la cual se recopilaron varias bandas que cantaban en español para promocionarlas dentro de Latinoamérica, con el fin de capitalizar la creciente demanda de rock en dichos países. Si es tan simple como esto, ¿por qué se encuentra en este punto del iceberg? Esto se debe a que con el paso del tiempo, cada vez son más las personas que se pronuncian en contra de dicha campaña. Entre ellos podemos encontrar desde quienes la acusan de negar todo lo anterior a esta, como la era dorada del rock and roll y las bandas del mal llamado rock urbano, hasta quienes mencionan que las bandas que estuvieron dentro de esta campaña están bastante alejadas de lo que se puede llamar rock. Incluso grupos que pertenecieron a esta campaña han dado a entender lo nocivo que fue participar en esta, en especial los de la segunda oleada y los segundos y terceros discos de su primera oleada, pues mientras ellos hacían la música, los directivos de las disqueras y los productores de las mismas no solo se quedaron con el dinero que les correspondía, sino también con muchas ideas que se les serían robadas. En el video memorama de Allison es posible observar la aparición de un supuesto fantasma, esto casi al inicio del video. Por mucho tiempo parecía no existir alguna respuesta que no tuviera que ver con un evento paranormal, pues la banda, así como el personal que trabajó en la realización del video, aseguraban que la figura que hace presencia, la cual se asemeja a la de una mujer, no corresponde a nadie que estuviera en el lugar. No obstante, con el paso del tiempo, han surgido algunos escépticos que han intentado desmentir esto, quizás siendo la teoría más convincente la del usuario Proyecto Paranormal México, en la que en resumen nos cuenta que esta aparición no sería más que algo puesto en postproducción. Te dejo el link del video donde explican esto en la descripción. Ya que estamos hablando de Allison, se sabe que existe un Lost Media en el que la banda mexicana hizo una participación en el famoso programa Caso Cerrado de la cadena Telemundo. Para quien no lo sepa, el programa consiste en la resolución de conflictos y es conducido por la licenciada en Derecho Ana María Polo, mejor conocida como la Doctora Polo. Esta singular presentación se habría dado durante la promoción de su primer disco en una visita que la banda habría realizado en Miami. Sin embargo, esto es lo único que se sabe al respecto, ya que no se ha encontrado ningún fragmento en video de lo que les he contado. Ambas bandas consiguieron su máximo auge durante los primeros años de los 2000, cada uno con un estilo bastante singular que los hacía resaltar del resto de grupos, siendo considerados como uno de los más populares de esos tiempos. Sin embargo, se comenta que su relación siempre estuvo llena de momentos ríspidos, lo cual generó que ambas agrupaciones no tuvieran una buena relación. Si bien hay muchas anécdotas que sus seguidores mencionan hasta el día de hoy del porqué de esta situación, se cuenta que la más grande de estas fue debido al trato dado a cada una de las agrupaciones durante la grabación de sus respectivos unplugs. Todo esto por parte de MTV, ya que mientras a Zoe se le dio total libertad creativa para su presentación, a Panda se le pusieron muchas limitantes, principalmente con el set list escogido para cada banda. Estoy seguro que una colaboración soñada por muchos habría sido la de Soda Stereo con Caifanes, ambas bandas estandarte en sus respectivos países y en Latinoamérica en general. Si bien algo así nunca se dio, lo que sí sucedió fue que Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo, participó con su guitarra en la grabación de La Bestia Humana, canción de Caifanes incluida en su primer disco, y donde los más conocedores podrán notar el estilo de Cerati en la canción. Como dato extra, Caifanes abrió algunos shows de Soda Stereo en nuestro país, esto cuando se presentaron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El éxito que Caifanes tuvo en los años 90 fue gigante, tanto que superó al de muchas bandas y cantantes apoyados por Televisa. A esto se le suma que en más de una ocasión la banda se mostró inconforme con las prácticas de la empresa. El más gran ejemplo de esto lo encontramos en la canción El Comunicador, tema donde se critica el periodismo realizado por la televisora. Por tal motivo, surge la leyenda, y recalco, es una leyenda, de que Televisa habría cancelado un último disco de la banda. Esto debido al patrón de 2 años que daba el grupo entre disco y disco, dándonos en su lugar un disco recopilatorio hecho por la disquera. Sea cierto o no, lo que parece ser verdad, es que algunas canciones lanzadas con Jaguares originalmente estaban destinadas a ser lanzadas en este disco, que al final nunca llegó. Además de que las televisoras más populares del país
que parecían tenerlos vetados, explotaron la noticia de su separación lo más posible, e incluso se notó el apoyo de TV Azteca a la banda recién creada. Algo por lo que se ha destacado Molotov es por sus canciones donde denuncian temas con los que no están de acuerdo. Uno de los más grandes es Televisa y su influencia en el país. Esto no impidió que en el año 2007, la televisora, y más precisamente su división deportiva, se acercara al grupo para que realizaran una canción publicitaria de cara al torneo Clausura 2007 del fútbol mexicano. La banda accedió y, teniendo completo control creativo sobre la canción, decidió incluir un albur que se repetía una y otra vez. Queremos ver golear, queremos ver goles. Fueron las frases que un despistado equipo de Televisa Deportes no notó hasta que estaban a punto de sacar dicha campaña al aire. Y si bien esto nunca ocurrió, alguien logró filtrarla en un recién creado YouTube, bajo el título El comercial que censuró Televisa, lo que consiguió que se hiciera viral entre los internautas de ese entonces, y obligando a la televisora a invitar a parte de la banda a uno de sus programas, esto para que aclarara lo sucedido. Si quieres conocer más a detalle este punto, el canal Bowser Salseo Futbolero te explica más a fondo. Link en la descripción. Valores Juveniles de Bacardí fue un programa de televisión producido por Televisa, el cual tuvo varias ediciones en las décadas de los 80s y los 90s. Este consistía en una competencia de canto, no muy distinto a los que existen en la actualidad, y de donde salieron voces como las de Ana Gabriel o Joan Sebastián. Si es nombrado en el iceberg, es debido a que en búsqueda de una oportunidad, varios grupos de rock de la época audicionaron o participaron en el mismo. No obstante, Televisa era la que organizaba dicho concurso, recopiló grabaciones de dichas bandas para después venderlas sin dar crédito alguno a nadie, con la excusa de que era para dar a conocer a estos grupos. En 1981, la banda británica Queen realizó 2 escalas en México, una en la ciudad de Monterrey y la segunda en Puebla, siendo esta última la que dio de qué hablar, debido a la pésima organización del evento y los problemas generados a raíz de esto. La cantidad de asistentes rebasaron a los elementos de seguridad, por lo que muchas personas que no contaban con acceso al Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, lugar donde se realizó el concierto, derribaron una puerta del inmueble e ingresaron de forma ilegal. A esto se le sumó el consumo de todo tipo de sustancias, que fueron desde cerveza hasta bolsas con Resistol 5000. Por último, Freddie Mercury, vocalista de la banda, se puso un sombrero similar a los utilizados durante la Revolución Mexicana, lo cual hizo enojar al público, para después abuchear al grupo y lanzarles todo tipo de objetos. Algunas personas que estuvieron presentes dicen que no solo fue el hecho de usar el sombrero, sino que el vocalista estuvo provocando a las personas que habían asistido, habiendo versiones donde tiró al piso dicho sombrero, hasta otras donde les escupía agua a las personas de las primeras filas. Esto no solo provocó que Queen prometiera nunca volver a México, sino que demostró varias falencias en los inmuebles de nuestro país, además de la pobre o nula experiencia para este tipo de shows musicales en México. Frijolero es una de las canciones más conocidas de Molotov, esto debido a que en su letra se hace una crítica total al cómo las autoridades estadounidenses tratan a aquellas personas mexicanas que visitan su país. Curiosamente, la inspiración de esta canción llegaría a Randy después de una muy desagradable anécdota. Randy, baterista de Molotov, es estadounidense, por ende, tanto su esposa como hijos son acreedores a tener pasaporte de dicho país. En otras palabras, tanto él como toda su familia pueden entrar y salir a Estados Unidos sin problema alguno, o esto así debería ser, ya que el propio Randy menciona que en una ocasión que se disponían a visitar a sus papás en Estados Unidos, su esposa e hija recién nacida fueron acosadas por agentes migratorios por el simple hecho de tener pasaporte americano, siendo que ninguna de las dos parecía estadounidense, lo cual fue un claro acto racista en contra de la familia del baterista. Esto llegó al punto de que no solo registraron su equipaje, sino que llegaron a inspeccionar el cuerpo de cada una de ellas en búsqueda de algo que pudieran usar en su contra, lo cual produjo la ira del músico, el cual no pudo hacer nada al respecto. Reactor 105.7 es una radiodifusora que se caracteriza por una programación más cercana al rock, tanto nacional como internacional, y que se apoya de los subsidios otorgados por el Instituto Mexicano de la Radio, también conocido como IMER. Dicha estación se ha visto involucrada en 2 famosas protestas, la primera sucedida en el 2006, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, mismas que mostraron estar muy a favor del gran oligopolio de medios de comunicación en nuestro país. Por tal motivo, Reactor, junto con otras estaciones parte del IMER,
Transmitieron una sola canción durante 24 horas continuas, siendo en el caso de Vector la canción Bebés de Café Tacuba. Años más tarde sucedió algo muy similar, esta vez en el 2019, y en protesta de los recortes presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó contra el IMER, lo que provocó el recorte de personal en la estación, aunque en esta ocasión solo se repitió la misma canción durante 2 horas. Esto en el programa Exen conducido por Clausen Hernández, mejor conocida como La Brujita, siendo esta vez Ministry de NWO la canción que se repitió. Nivel 4. El 2 de mayo del 2019, la banda de Satélite sorprendió a sus fans cuando lanzaron un comunicado en donde indicaban que ese mismo día, un camión de carga que transportaba su equipo, tanto de sonido como de iluminación, había sido asaltado y robado cuando se encontraba en un tramo de la carretera Puebla-Córdoba. Esto no fue todo, ya que para realizar dicho crimen, los autores del mismo amenazaron, golpearon con brutalidad y privaron de su libertad a 2 miembros del equipo de trabajo de Café Tacuba. A pesar de levantar la denuncia correspondiente ante las autoridades de Puebla y del gobierno federal, no se llegó a nada. No obstante, unos años después, Sonido Fania 97, un popular grupo sonidero conocido en la zona metropolitana de Puebla, presumió tener el equipo robado y hacer uso de él en sus presentaciones. De acuerdo con una noticia de página negra del periódico Central, el grupo sonidero habría obtenido el equipo de manos de Arturo Romero Aparicio, mejor conocido como el Cachibombo, quien era un líder criminal que controló el penal de San Miguel, La Cuchilla y el Mercado Unión, y que fue trasladado a una cárcel federal en Chiapas en el 2020, quien a su vez habría comprado el equipo de sonido a asaltantes de camiones de carga. Quizás sea por este trasfondo que Café Tacuba únicamente se limitó a realizar unos cuantos tweets aludiendo a la situación, mientras que a Sonido Fania se le ha relacionado con otros grupos delictivos. Rocotitlán fue uno de los foros más grandes en la historia del rock mexicano, el cual estuvo activo entre los años 1985 y 2004, años que le bastaron para albergar todo tipo de historias. Antes de que este lugar fuera conocido como Rocotitlán, había albergado el Cabaret Casino Royal, en donde habría fallecido 12 personas en un incendio producido por un exfuncionario del gobierno de López Cedillo, entonces presidente del país. Cuando pasó a ser conocido como Rocotitlán, el lugar recibió en su primera presentación a Querigma y a Botellita de Jerez, esto solo 5 días antes del gran terremoto que azotó a la Ciudad de México. Tiempo después, diferencias personales y administrativas harían que el lugar pasara de ser de Sergio y Fernando Arau para caer en manos de Tony Méndez, guitarrista de Querigma, lo que ocasionó la ira de Botellita de Jerez y que no se volvieran a presentar en el lugar. No obstante, el foro albergó a grandes personalidades, pero no solo de la música, sino que presidentes como Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo estuvieron en alguna presentación. Sin embargo, las malas condiciones de su último recinto, la mala administración y la pérdida de fuerza del rock en México terminaron por acabar con Rocotitlán, del cual solo sobrevive el nombre, utilizado ahora como marca de una cerveza artesanal. El Tianguis Cultural El Chopo es un bazar que se ubica en la Ciudad de México y que ha sido catalogado como uno de los lugares de contracultura más grandes del mundo, además de que en nuestro país es visto como una parte fundamental para la conservación y difusión del rock desde su creación. Todo esto ha llevado a que en tiempos recientes haya sido declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, con lo que ha ganado más reflectores de los que ya tenía. Por desgracia, esto no ha sido suficiente para detener la discriminación que muchas de las personas que se relacionan con el lugar sufren en el día a día, ya sea por su vestimenta, peinados y demás accesorios, hasta por los estereotipos que un sector de la sociedad tiene en contra de los más allegados al tianguis, demostrando que hasta el día de hoy, el verte distinto sigue siendo un problema en nuestro país. Por muchos considerada como la mejor banda de todos los tiempos, parece que de manera oficial nunca visitaron tierras aztecas, y a pesar de que sí se tenía pensado que dieran un concierto en la Ciudad de México, esto no se concretó, esto debido principalmente a la intervención del gobierno mexicano, en especial por órdenes de Ernesto Urzúrtu, político mexicano que, usando como pretexto el que el país no estaba preparado para eventos de esta magnitud, negó la realización de una presentación del cuarteto de Liverpool, aunque también hay quienes indican que esto se debió al mal ejemplo que el grupo era para la juventud, una juventud que cada vez estaba alzando más la voz. También existe el rumor de que parte del grupo visitó México para conocer a María Sabina, una popular chamana mexicana
la cual se especializaba en sesiones con hongos. De dicha visita es que un grupo conocido como la Banda Plástica de Tepetlixpa lanzó un disco de covers de los Beatles, a los cuales supuestamente habrían conocido en los días que estuvieron en México. De esta anécdota es que sale esta foto, y aunque esto sería prueba irrefutable de que sí visitaron nuestro país, Yoko Ono, viuda de John Lennon, asegura que esta historia es falsa, y que en específico John nunca vino a México. Dr. Shenka, conocido vocalista de Panteón Rococó, tuvo un acercamiento con la muerte mientras se encontraba a media presentación. Esto en agosto del 2022 en una presentación en San Luis Potosí, donde el cantante sufrió de un serio episodio de hipertensión arterial, lo que hizo que el grupo cancelara algunas presentaciones. La razón de que esto sucediera, muchos se le atribuyen a que el doctor sufre de las secuelas de padecer COVID-19, además de la vida de excesos que vivió por muchos años. Curiosamente, esto no es la única vez que ha sucedido, ya que en el 2018 algo similar le sucedió durante una tocada en Cozumel, aunque esa vez se lo atribuyeron a las condiciones del clima, las cuales pusieron en juego la vida del músico. En 1993, The Exploited, banda de hardcore punk de Escocia, realizó una presentación en México. Sin embargo, parece que todo salió mal aquel día. Esto debido a que empezó a circular el rumor de que Wattie Buchan, vocalista de la banda escocesa, era xenófobo y racista, por lo cual la gente empezó a organizarse con tal de golpear al cantante, por lo que varios asistentes subieron al escenario e intentaron golpear al músico. A esto se le sumó la actitud tan radical de algunos presentes, además del mal actuar de los grupos de seguridad en el evento, ocasionando una pelea campal entre todo el que estuviera en el lugar, que fueron desde fanáticos, granaderos, seguridad privada y reporteros. El saldo final, aunque no oficial, sería de un muerto y más de 100 heridos. Se dice que Amaya, vocalista de la banda mexicana Síndrome, sería quien al final lograría golpear al vocalista de The Exploited. La historia y la música siempre han ido de la mano, y para desgracia de nuestro país, uno de los sucesos históricos más duros fue lo sucedido el 2 de octubre de 1968, donde, en resumen, el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó a silenciar a miles de estudiantes que ese día se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, siendo esta una de las más grandes masacres que se ha dado en nuestro país. Debido a esto, muchos músicos han querido expresar su opinión sobre lo sucedido. En el rock mexicano resalta el Tri con Amor del 2 de octubre, Caifanes con Antes de que nos olviden y Aviéntame, La Maldita Vecindad con 2 de octubre y Panteón Rococó con Nada Pasó. Todas canciones en donde se expresa el descontento y molestia de la población con lo sucedido, y en especial con la impunidad y ocultamiento generalizado que se realizó en torno al tema. Hace tiempo inició una nueva oleada de bandas indie rock en México, las cuales pueden gustarte o no, pero hay que admitir que han ganado una buena popularidad entre varios jóvenes fanáticos. No obstante, es preocupante la cantidad de denuncias por abuso que muchos integrantes de estas bandas han recibido. Las dos que a mi parecer han tenido más repercusiones son las sucedidas a Dreams y a Señor Kino. La primera comenzó en julio de 2020, cuando una seguidora de la banda denunció abuso por parte del ex baterista, por lo que el grupo optó por sacarlo del proyecto. Tras esa denuncia, más mujeres compartieron sus experiencias y denunciaron conductas inapropiadas por parte de miembros del equipo de la banda. Aunado a lo anterior, en marzo del 2021, hubo una nueva denuncia, esta vez al vocalista, por difundir un video íntimo que solo tenía una chica y su exnovio, lo cual se agravó aún más al ser ella menor de edad. Por parte de Señor Kino, en el 2022 se dieron varias acusaciones sobre el frontman y vocalista del grupo, esto por parte de mujeres que declaraban haber sido abusadas por incluyendo a una miembro de la misma banda. En la actualidad, ambas bandas han visto las repercusiones en sus carreras al ser señaladas públicamente por dichas acusaciones y perdiendo todo el empuje que llegaron a tener. Como ya mencionamos en un nivel anterior, Alex Lora tuvo un problema con Rodrigo por la canción El Metro Valderas. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que se le ha acusado al líder del Tri de esto. En esta plataforma de videos, el usuario David Elizondo subió un video titulado Three Souls in My Mind, los plagios y bolas inspiradas 1971-1989, siendo quizás Perro Negro y ADO las canciones más populares de su lista. Además, en la publicación original que realicé en Facebook y que ha sido la base para hacer esta serie de videos, el usuario Williams Chunk asegura que más de 50 canciones de la banda
fueron compuestas por alguien más, siendo después todas estas adjudicadas a Alex Lora, aunque esto por supuesto no tiene algo más que la respalde. Tú saca tus propias conclusiones al respecto. Manu Chao es un cantante franco-español, conocido tanto por formar parte del grupo Mano Negra, así como por su carrera en solitario. Por tal motivo, México había sido uno de los países que mejor acogida le habían dado al artista. Sin embargo, esto cambió en el 2009, ya que, durante el Festival de Cine en Guadalajara, el cantante dio su opinión de lo que solo unos años antes había sucedido en el municipio de Atenco. Para quienes no lo sepan, los disturbios de Atenco fueron una serie de enfrentamientos violentos en donde autoridades federales y estatales arremetieron de forma violenta contra miembros del EZLN, teniendo como saldo una de las peores represiones que ha vivido México en el siglo XXI. Por tal motivo, Manu Chao calificó lo sucedido como terrorismo de Estado, echando toda culpa a los gobiernos tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. El cantante no tardó en salir del país, pues se rumoreaba que la Secretaría de Gobernación inició una investigación en su contra, mientras que Felipe Calderón, usando como excusa a la Constitución Política y al Instituto de Migración, decidió prohibirle la entrada de nuevo al país. Como ya hemos mencionado en niveles anteriores, la escena del rock mexicano considera a Rodrigo como toda una leyenda, por lo que existe un respeto generalizado al músico y a su memoria. Sin embargo, parece que esto no ha impedido que haya quienes han sacado un beneficio económico de su obra, y es que, debido a la muerte repentina del cantante, los derechos de sus obras quedaron a la deriva. Al morir Rodrigo, los músicos integrantes del colectivo rupestre crearon Rancho Electrónico AC para recopilar las canciones que había grabado de manera no profesional, como el cassette Urban Historias, con el fin de apoyar a su hija, teniendo como responsables de este proyecto a Modesto López, de Ediciones Pentagrama, y Rodrigo Oyarzábal. Mireya Escalante, pareja de Rodrigo con la que tuvo a su hija, comentó que del disco El Profeta del Nopal, su hija solo recibió un peluche de topollillo, una falda y una hamburguesa. Otro beneficiado sería Gonzalo Rodríguez, amigo de Rodrigo, a quien Mireya no solo acusó de robarle canciones, sino de no cumplir la promesa en la que con lo recaudado en regalías se pagarían gastos médicos, ropa y escuela de su hija. Por último, y después de un tedioso proceso legal, su hija fue declarada albacea del músico. No obstante, no ha podido acceder a toda la obra que su padre dejó, pues al parecer el cantante habría dejado cintas inéditas al periodista Pepe Navar, el cual parece no cumplir hasta el momento con la promesa de entregarle dichas cintas a su hija cuando fuera la albacea legal, y teniéndolas resguardadas en una caja de seguridad en el banco. Se sabe que estas cintas existen, e incluso algunos cuantos las han podido escuchar. No obstante, hasta que no salgan a la luz, podemos declararlas como lost media. A finales del 2022, la banda Bostik, banda con más de 40 años de carrera, tuvo un cambio drástico en su alineación, lo cual desconcertó a sus fans, y es que la banda se presentó sin su emblemático vocalista, David Lerma, mejor conocido como El Guadaña. Si bien los rumores decían que fue por problemas de salud, llegaron a los extremos de decir que era por complicaciones por una cirrosis o que se encontraba en sus últimos días, todo esto fue desmentido por la misma banda vía Facebook. Por desgracia, algunos años antes, la banda sufriría una pérdida que devastó a toda la comunidad del llamado rock urbano. En el 2013, Jonathan Zúñiga, bajista de la agrupación, perdería la vida en un accidente automovilístico en donde iban varios miembros de la banda. Esto a causa de un neumático reventado que hizo que el vehículo se volteara. Si bien se manejó como un accidente, otras versiones dictan que esto se pudo haber evitado, ya que, por falta de recursos, muchas bandas de este tipo contratan transporte que no se encuentra en las mejores condiciones. Como se mencionó en el nivel pasado, Randy, baterista de Molotov, es estadounidense de nacimiento y llegó a México cuando solo tenía 15 años. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, esto se debió al trabajo de su padre, el cual era agente de la DEA. A pesar de que el baterista nunca ha dado más detalles al respecto, si hacemos conjeturas, debido al año de llegada del músico, el cual fue 1992, y lo que sucedía en nuestro país, podemos suponer que su padre, así como su familia, llegó a México para trabajar en contra de los grupos del crimen organizado, los cuales estaban ganando bastante fuerza en aquellos años. Las Ultrasónicas es una banda femenil de rock punk integrada desde 1995, que logró posicionarse como un referente en la escena under de nuestro país. Si bien
al día de hoy sigue existiendo la banda, este punto del iceberg se refiere al cómo fue que terminó la alineación original de la misma. Tenny Farfisa, Jessie Bulbo y Jenny Bombo fueron las integrantes originales, siendo Tere la primera en dejar al grupo por diferencias creativas, para después fundar los Mustang 66 y continuar con la música hasta su fallecimiento en el 2020, esto debido a perder la lucha contra el cáncer. Por otra parte, a las integrantes restantes se les uniría Ali Wah, siendo esta alineación la que estrenaría su disco más conocido. No obstante, la producción de este mismo fue la causa de una fractura en la agrupación, existiendo dos versiones de la historia. Por una parte, Jenny y Ali acusan a Jessie de involucrarse sentimentalmente con el productor del disco, Alejandro Markovich, el cual, al ver el éxito que estaba teniendo la banda, quiso tener más control creativo y económico sobre las chicas, siendo únicamente apoyado por Jessie, lo que ocasionaría la salida de esta última al poco tiempo. Mientras que por el lado de Jessie, ella da a entender que debido a los problemas de adicciones y rehabilitaciones de sus ex compañeras, ella tuvo que encargarse del proyecto y de cuidar de ellas un buen tiempo, lo que repercutió en su salud mental, a lo que se le suma el hecho de que estas ex compañeras se habrían robado algunas de las canciones compuestas por Jessie, bajo el argumento de que si no las registraban a sus nombres, se las habría quedado la disquera. Al final, solamente ellas saben cómo sucedieron las cosas, mientras que en la actualidad, a Jessie se le diagnosticó esquizofrenia, aunque parece ser que ha aprendido a lidiar con ella, mientras que Jenny y Ali continúan con la banda, aunque no han conseguido el mismo impacto de sus mejores años. Manolín fue uno de los miembros fundadores de Allison, el cual se desempeñaba como bajista de la banda. Por desgracia, cuando la banda se encontraba en lo más alto de su carrera, sufrió un accidente que casi acaba con su vida. Al parecer, lo que habría sucedido es que mientras que el músico se dirigía en su automóvil a Puerto Escondido, Oaxaca, otro vehículo habría perdido el control, terminando por impactar a muy alta velocidad con el auto de Manolín. Si bien hoy en día vive para contarlo, en su momento, dicho accidente hizo que perdiera la movilidad en su mano derecha. Por su parte, la banda decidió esperar su recuperación, la cual casi duró 2 años, lo cual según Eric Canales, vocalista y líder de Allison, hizo que perdieran la inercia y la atención mediática del público. A esta terrible noticia habría que sumar que sus managers los defraudaron y la disquera los dejó sin apoyo. Todo esto en conjunto casi acaba con la banda. Al día de hoy, Allison se sigue presentando y sacando nuevo material. Sin embargo, desde hace algunos años, Manolín dejó el grupo, aunque no por las repercusiones físicas del accidente, sino porque después de lo ocurrido, ya nunca volvió a ser el mismo. Y es que después de estar tan cerca de la muerte, ¿quién podría continuar como si nada hubiera pasado? Nivel 5. Alfredo Díaz Ordaz es hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Alfredito, como también era conocido, fue un gran fan del rock, tanto que formó 2 bandas de este género, Shadow of the Beast y Love Syndicate. Para su desgracia, ninguna de las dos prosperaría, además de que parece ser que nunca pudo encontrar un lugar en su vida, ya que por un lado, los demás grupos de la época lo prejuzgaban y tachaban de no ser un verdadero rockero, únicamente por el hecho de ser hijo del presidente, mientras que por el otro, parece que llegó a tener más que una diferencia con su familia, y en especial con su padre, por el camino que había elegido seguir. Una de las anécdotas que más se cuentan es cuando, durante la visita de Jim Morrison a México en 1970, Alfredo no solo sería anfitrión del músico, sino que lo llevaría a Los Pinos, antigua residencia presidencial, para realizar una fiesta junto con otros amigos, esto con la excusa de que su padre no estaba en la ciudad. Incluso se cuenta que la leyenda del rock se sentó a fumar en la silla presidencial, y que hubo fotos del momento, mismas que nunca han salido a la luz. Regresando con Alfredo, después del fallecimiento de su padre, se volvería productor musical, trabajando con Thalía en la producción de sus primeros 2 discos, además de estar cerca de contraer nupcias con la cantante. No obstante, Alfredo fallecería en 1993 por complicaciones con la hepatitis C. Aún hoy en día, su nombre sigue causando polémica, pues si bien hay quienes continúan con el discurso de que su vida de privilegios le impide ser considerado un verdadero rockero, hay quienes afirman que si no fuera por este estigma, él junto con su música serían considerados leyendas del rock nacional.
Oficialmente llamados como los Sex Panchitos Punk, mejor conocidos únicamente como Los Panchitos, fueron una pandilla y banda de rock juvenil originaria de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, que tuvieron mayor relevancia en los años 80 y 90. Estos, bajo la influencia del rock y en especial del punk británico, se convirtieron en una banda protestante que se dedicaba a asaltar, participar en peleas campales y asistir a eventos de rock, donde también llegaban a tocar. La mayoría de sus miembros eran jóvenes que no estaban de acuerdo con los estándares de la sociedad, ya fuera por la falta de oportunidades educativas, laborales, culturales o deportivas, o simplemente por llevar la contraria a alguna figura de autoridad, argumentando que sus altercados eran un grito de protesta en contra de esta sociedad de la cual la mayoría vivía marginados. Si bien esto se podría ver hasta cierto punto razonable, así como que ellos mismos se veían como jóvenes que lo único que se dedicaban a hacer era, en sus palabras, desmadre inocente y viviendo sin hacer un verdadero daño a nadie, se tiene certeza de que en algunas ocasiones llegaron a matar, violar y extorsionar a algunas personas de las zonas que dominaban. Esto, sumado a los prejuicios de cómo se veían y el aporte de periódicos amarillistas y de nota roja, hicieron que la policía de la Ciudad de México iniciara una campaña para terminar con esta banda, aunque también se dice que esto se dio debido a la negativa de los líderes de la banda en formar parte de los grupos juveniles del PRI, partido político que acaparó el gobierno de nuestro país por varias décadas. Al final, el conflicto dejó como resultado múltiples heridos y arrestados. Y si bien existió un tipo de acuerdo de paz entre ambas partes, los Panchitos se disolvieron con la captura de sus líderes, por crímenes que no se les pudieron comprobar. San Juanico es una canción incluida en el disco Simplemente del Tri, lanzado en 1985. En dicha canción se narra de forma cruda la tragedia de San Juan Ixhuatepec, tragedia sucedida tan solo un año antes del lanzamiento del disco. Para quienes no lo sepan, las también llamadas explosiones de San Juanico fueron una cadena de explosiones ocurridas en una planta de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos. Según fuentes oficiales, el accidente provocó la muerte de 500 personas, las cuales fueron carbonizadas y o asfixiadas por el gas propano, además de un aproximado de 2.000 heridos, así como la evacuación de más de 10.000 personas y daños en un área de hasta 1 kilómetro. Las explosiones fueron calificadas en su tiempo como de las más mortíferas registradas en la historia, provocada por gas licuado de petróleo, y uno de los peores accidentes industriales. Diversas fuentes reportan que las víctimas fueron muchas más, pero no pudieron ser contabilizadas. Muchas de estas personas fueron enterradas como anónimas, debido a las condiciones de la tragedia en una fosa común. Según investigaciones posteriores de la Fiscalía Mexicana, las explosiones fueron responsabilidad de Pemex. Sin embargo, el gobierno de ese entonces hizo todo lo posible para que este evento quedara olvidado. Es por esto que se cuenta que el Tri, y en especial Alex Lora, fueron amenazados para que dejaran de tocar la canción, cosa que limitó la popularización de la misma, aunque en tiempos recientes la han vuelto a tocar. Él no lo mató. En marzo del 2006, los noticieros de México comenzaron a cubrir la noticia del caso Asesino de Cumbres, un joven de Monterrey llamado Diego Santoy Riverol que, tras terminar con su novia, Erika Peña Cos, días después decidió ir a buscarla para asesinarla. La versión oficial apunta que de forma cruda, Diego no solo intentó arrebatarle la vida a su expareja, sino que también amedrentó a la empleada doméstica y terminó con la vida de los hermanos de Erika, Eric de 7 años y María Fernanda de 3. Mientras tanto, la víctima sobrevivió a la herida en el cuello que le propinó el agresor y pudo contar su testimonio. Este caso ha ganado mucha popularidad en YouTube, teniendo muchas personas dando sus opiniones y destacando algunas irregularidades en las investigaciones. Al mismo tiempo, dicho acontecimiento fue la base para la creación de la canción So Violento, So Macabro, canción de la banda regiomontana Panda. Algo curioso es que el ex vocalista del grupo, José Madero, aseguró que dicha canción nació del nivel de impacto que tuvo la noticia, especialmente en Monterrey, y aún más cuando supuestamente los integrantes se enteraron que Diego Santoy era un gran fanático de su grupo. Esto lo aseguró en su podcast Dos Nombres Comunes. Sin embargo, dicho episodio parece ya no existir, quizás por no querer relacionar su nombre o algunos de sus proyectos con lo ocurrido.
Existe el rumor de que La Maldita Vecindad nació el 19 de septiembre de 1985, mismo día que ocurrió el sismo que paralizó a la Ciudad de México. Sin embargo, esto no sucedió literalmente de esta manera. En palabras de Rocco Pachucote, vocalista y líder de la banda La Maldita Vecindad, antes de ser una banda, funcionaban como un colectivo artístico, donde quizás la música no era su actividad principal. Esto debido a las malas experiencias de tocar en hoyos funkis, donde por su estilo de música habían sido mal recibidos por los asistentes. El día que ocurrió el terremoto, Rocco cuenta que junto con su hermano caminaron por varias zonas afectadas de la ciudad, lo cual impactó de gran manera en él y en la banda. Por tal motivo, y en búsqueda de contribuir de alguna manera a la sociedad, fue que subidos en una camioneta de redilas con una pequeña planta de luz, empezaron a tocar en las calles de la Ciudad de México, y en especial en los campamentos de damnificados, todo con el único objetivo de subir la moral de personas que habían perdido sus posesiones materiales, así como a familiares y amigos. Si bien la pandemia que vivimos hace unos años afectó a todo el mundo, incluida la industria del rock mexicano, de alguna u otra forma, no hubo ninguna peor que la cantidad de músicos que terminaron cediendo ante la enfermedad. El caso más conocido quizás sea el de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, el cual, como lo dice su apodo, tocó el saxofón de La Maldita Vecindad desde el génesis del proyecto. No obstante, Sax solo es el recordatorio de la gran cantidad de personas, y en nuestro caso músicos, que la pandemia terminó por llevarse sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Alex Lora es uno de los músicos más populares en nuestro país. Sin embargo, desde hace unos años su hija, Celia Lora, también ha ganado cierto nivel de popularidad, principalmente por estar metida en situaciones que podríamos denominar como controversiales. Esto ha generado que la relación que existe entre padre e hija haya sido cuestionada en más de una ocasión por diversos sucesos, siendo quizás el más polémico el sucedido en mayo del 2010, cuando Celia Lora, al ir conduciendo a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, perdería el control de su vehículo y terminaría estrellándose en una camioneta que se encontraba estacionada, la cual a su vez dejaría prensado contra una barda a Pedro Corona Ábalos, un trabajador de una empresa telefónica, quien perdería la vida horas después de ser llevado al hospital. Las autoridades encontraron a la hija del cantante como culpable y condenada a 4 años de cárcel. Sin embargo, obtuvo libertad condicional tras pagar una fianza y una indemnización, gastos que habría pagado Alex Lora, esto sin importar la gravedad del crimen que habría cometido su hija. José Luis D.F. fue un músico que estuvo en activo entre finales de los 80s e inicios de los 90s. En su corta carrera, logró hacerse de un nombre entre los artistas del colectivo rupestre, aunque sin pertenecer a estos, ya que parecía tener una mayor atracción a lo hecho por grupos más populares. Su música fue reconocida en su momento por acercarse a la crónica urbana, y siendo al parecer bastante bueno en esto, al punto de ser comparado con leyendas. No obstante, sus letras pecaban de ser más directas, en especial en las que protestaba en contra del gobierno y los problemas sociales que vivía y veía en su día a día. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, no hay mucha información de su persona, siendo lo mencionado lo poco que se menciona en internet. Quizás sea esto por lo que surgen algunos mitos alrededor de su nombre, que él sería el autor a quien Alex Lora robaría muchas de sus canciones, o que incluso fueron los llamados rupestres quienes lo hicieron menos por el temor a que acaparara más atención que los demás. No obstante, quizás los mitos más llamativos sean los que se refieren a su muerte, y es que hay muchas versiones de lo sucedido, desde que un camión de transporte público lo arrolló o que fue asesinado a disparos después de un show, aunque la que muchos toman por oficial es la publicada por el periódico La Jornada, en donde dicen que fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad, sin dar más detalles de lo sucedido, lo que genera que se especule que en verdad fue mandado a asesinar por algún grupo político o por alguien que no estaba de acuerdo con las letras de sus canciones. Por esto, parece que el nombre de José Luis D.F. seguirá siendo el de alguna leyenda urbana. El Festival de Avándaro fue un festival de rock mexicano llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971. Es reconocido como quizá el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. Esto no solo por la magnitud del evento, el cual alcanzó una audiencia de entre 100,000 a 500,000 asistentes, sino por las personas que fueron las encargadas de organizarlo, como lo fueron Justino Compeán, el cual por mucho tiempo fue el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Luis de Llano, que en ese entonces era productor de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y patrocinado por Coca-Cola Company, la cual en ese momento
era representada por Vicente Fox, el cual posteriormente se convertiría en presidente de México. El festival tuvo muchas fallas técnicas. Los asistentes invadieron el área exclusiva de los músicos y las torres de iluminación. La lluvia que cayó el día sábado causó un gran lodazal. No obstante, este sería el menor de los problemas del festival, ya que durante el desarrollo del mismo, la banda Peace and Love interpretó los temas Marihuana y We Got the Power, o en español, Tenemos el Poder, a la par de que el cantante de la banda lanzó palabras altisonantes sin importar que el festival se transmitía en vivo a toda la república vía Radio Juventud, por lo que algunos segmentos de la sociedad reprobaron tanto al festival como a los involucrados, así como al rock en general, siendo este momento de la historia el que para muchos es el momento más importante de la historia del rock en México, ya que a partir de aquí nada volvería a ser como antes, pues el presidente Luis Echeverría decretó una persecución masiva a todo lo que tuviera relación con el rock. Ser rockero se convirtió en uno de los peores crímenes en México. Debido a la represión del gobierno que acabamos de mencionar, mucho material quedó perdido, empezando por material del propio festival, como grabaciones de Telesistema Mexicano, las cuales serían parte de un documental para televisión. Sin embargo, a pesar de que se pensaban habían sido confiscadas por la Secretaría de Gobernación, al parecer fueron enlatadas por mandato de Emilio Azcárraga Milmo, aunque en palabras de Luis de Llano, estas posiblemente fueron enviadas a una bodega de Tijuana, que curiosamente, años más tarde, se incendiaría. Una vez iniciada la prohibición, muchas bandas ya no pudieron comercializar sus canciones, sin importar que estas ya estuvieran grabadas. Los siguientes dos puntos, y últimos, son por mucho los más duros de todo el iceberg, por lo que te advierto que estas historias se relacionan con crímenes severos que atentaron contra la integridad física y psicológica de más de una persona. Si decides continuar, hazlo con discreción. La historia más difícil de mi vida es un video subido por el cantante Juan Son, el cual es conocido por ser el primer vocalista de la banda Porter. En este, Juan Son denunció el abuso del que fue víctima cuando tan solo era un niño de 8 años. Esto por parte de su padre, quien accedía a su habitación por las noches para vivir. Detalló que cuando su padre abusaba de él, le tapaba la boca, impidiendo que respirara. A la mañana siguiente, Juan despertaba con la nariz sangrada y con un cúmulo de lagañas resultado del llanto que venía acompañado de la violencia. Además, el músico indicó que su madre estaba enterada de todo, la cual no solo nunca le creyó, sino que encubría a su padre, pues aseguraba que su marido era sonámbulo, forma en la que justificaba que entrara a la habitación de Juan por las noches. Como si esto fuera poco, su madre, quien recalco, nunca le creyó, le hizo creer que padecía de una enfermedad mental, que alentaba a que viera cosas que no estaban sucediendo. Por tal motivo, Juan desde su niñez empezó a ser atendido por múltiples psiquiatras, los cuales le recetaron todo tipo de medicamentos para que se eliminaran las supuestas alucinaciones, aunque esto no evitó que constantemente viviera con una sensación de sofocamiento, por lo que tenía que ser hospitalizado, ya que menciona que no conseguía respirar, al parecer por ataques de pánico. Otra repercusión igual, o más dura, que hizo que viviera una niñez marcada, física como emocionalmente, fue el ser diagnosticado con distintas enfermedades venéreas, las cuales le impedían orinar, y cuando los lograba, sentía que orinaba cuchillos. Esto debido a que sentía una sensación de ardor intensa. Por último, ya siendo un adulto, fue citado por su padre para firmar unos documentos. Cuando acudió a la cita, su padre lo cuestionó acerca de que si aún no lo perdonaba por haberlo visto, circunstancia que lo dejó en shock, pues era la primera vez que reconocía que lo había hecho. A pesar de esto, su madre y sus hermanos nunca quisieron creer en él. El 31 de marzo del 2019, en la cuenta de Twitter, @MeTooMusicaMX, se publicó una acusación en contra de Armando Vega Gil, mejor conocido por ser parte de la escena del rock mexicano, al ser el bajista de la banda Botellita de Jerez. En dicha publicación, se le acusó al músico de conocer a una adolescente en el Tianguis del Chopo, a la cual invitó junto con sus amigas a asistir a su casa, lo cual las chicas hicieron. En una de dichas visitas, el también escritor habría empezado a realizar comentarios con connotaciones sexuales contra dicha chica, a la que también habría tomado fotos que le hicieron sentir incómoda. En días posteriores a esto, el bajista habría empezado a hostigar a la menor con varios mensajes SMS, donde las insinuaciones fueron aún más explícitas, provocando que la chica lo bloqueara y cambiara su número telefónico.
Al día siguiente de las acusaciones, Armando publicaría una carta en la misma plataforma, en donde si bien pedía que no se culpara a nadie de las acciones que estaba a punto de realizar, también dijo que él se sabía inocente de todas las acusaciones hechas. Sin embargo, si tomaba esta decisión, era por la persecución mediática que tanto él como su familia recibiría a partir de ese día, agregando que debido a que su trabajo dependía en gran manera de ser una figura pública, no habría forma en que esto no acabara con su vida. Los comentarios que recibió fueron tanto positivos como negativos, algunos pidiéndole que cambiara de opinión, mientras que otros tacharon sus palabras de no ser más que un simple chantaje para evitar las acusaciones. Entre estas últimas se encontraba el propio movimiento que levantó la voz en su contra. Por desgracia, unas horas después, el cuerpo de Armando sería encontrado sin vida colgado en un árbol afuera de su residencia. Todo esto provocó una inmensa discusión alrededor de los hechos, y si bien el movimiento Me Too pidió disculpas por llevar a Armando a tan lamentables hechos, de inmediato borraron la disculpa y la cuenta de Twitter fue cerrada, únicamente para abrir a los pocos minutos y decir que esto solo fue producto de un hackeo que habían recibido, y deslindándose de todas las decisiones de Armando. Al día de hoy, y casi 5 años después de los hechos, se sabe que el músico también habría sido impulsado a quitar la vida por una depresión que estaba cruzando. Las únicas pruebas del supuesto acoso son las publicaciones hechas por la página, y al parecer, según el medio La Revista Peninsular, la única denuncia formal ante las autoridades que se realizó fue una por homicidio culposo en contra del movimiento, aunque al parecer esta seguiría abierta.